Bueno, muchas gracias antes que todo a la Sociedad Colombiana de Reumatología. Como dijeron, ya es una segunda casa, principalmente a los doctores Forero y Pinto, a Luis González y a toda la comisión directiva de Asorreuma. Es un placer estar aquí con ustedes y el objetivo de la charla era complementar un poco lo que nos vino a presentar Gerard Espinosa y lo que posteriormente nos va a comentar José sobre manifestaciones más clínicas. Y aquí es presentarle un poquito de lo mejor que hubo durante el Congreso Mundial de Síndrome Antifosfolipídico que se hizo el año pasado en la ciudad de Córdoba. Y nos vamos a focalizar más sobre conductas más terapéuticas que más sobre manifestaciones clínicas. Estos son mis conflictos de interés y no hay ningún conflicto específicamente con esta charla. Y bueno, el 17º Congreso Mundial de Antifosfolipídicos se desarrolló en mayo del año pasado en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y fue la segunda vez que un congreso de esta estirpe vino a Latinoamérica. La primera vez había sido en Río de Janeiro hace ya unos cuantos años. Aquí pueden ver los organizadores, la doctora Paula Alba, muchos de ustedes probablemente la conocerán, ella trabaja mucho en todo lo que es síndrome antifosfolipídico obstétrico, la doctora María Laura Bertolacini en el medio, que es la editora de la revista Lupus Argentina, que se dedica mucho también a esta patología, y Bernardo Poncestel, mi padre, con quien trabajamos mucho en GLADEL, además de la Sociedad Argentina, que nos ayudaron a trabajar de forma conjunta. Y lo que le quiero mostrar con esto es que si nos unimos muchas veces la sociedad científica, la gente que se dedica a la patología y además los grupos de estudio de PANLAR, podemos lograr muchas veces organizar eventos científicos internacionales de muy buena categoría. ¿Por qué? Porque durante el Congreso tuvimos más de 500 asistentes virtuales, más de 400 pacientes, y esto dio un total de 1.500 asistentes en el Congreso Mundial de Antifosfolipídico, lo cual lo convirtió en el congreso más grande de antifosfolipídico de estos 17 congresos que se han realizado hasta la actualidad. Por eso, incentivo a que se dedica a antifosfolípido en Colombia, a que trabaje, a que publique y a que forme parte de los grupos de estudio de antifosfolipídico en PANLAR, porque me parece que hay mucho que tenemos que mostrar en Latinoamérica sobre esta enfermedad. Aquí pueden ver lo que se organizaron, 21 sesiones científicas, 4 satélites de simposio de la industria, sesiones con los expertos, 121 póster, 12 presentaciones orales. ¿Y por qué esto es importante? Porque tuvimos una muy buena representatividad de todo el mundo y aquí pueden ver 5 de los trabajos que vienen de aquí de Colombia, donde se presentaron casos clínicos, donde se presentaron estudios epidemiológicos y también estudios de ciencias básicas de diferentes centros de Colombia. Así que por eso muchas gracias por todo el apoyo que hubo durante el Congreso. Yendo ya a algunos de los puntos más importantes que me gustaría que se lleven, algunas pinceladas de lo que fue el Congreso y que estas van a ir en relación mucho lo que tiene que ver con el tratamiento y el manejo de los pacientes. En una de las sesiones más importantes, Sabino Sacia y María Tectonidou, dos colegas que son europeos, nos comentaron las guías europeas, las recomendaciones para el manejo cardiovascular de los pacientes con síndrome antifosfolipídico, y que son parte de lo que todos tenemos que tener en cuenta cuando estamos manejando este tipo de pacientes. Tanto hablando para manifestaciones, criterios como no criterios, aquí las recomendaciones serían las mismas. Estas son las recomendaciones para el manejo de todos los pacientes con enfermedades reumáticas. Pero estas recomendaciones tienen algunos principios generales. Entre estos principios generales que se pueden aplicar a cualquiera de las enfermedades autoinmunes, el más importante es tener en cuenta, principalmente para los compañeros de aquí que sean médicos de atención primaria, médicos internistas, que siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo cardiovascular en estas enfermedades y más que nada en los pacientes con enfermedad autoinmune, y que aquellos pacientes que tienen una enfermedad activa son los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular. Que los reumatólogos tenemos que ser responsables del control del riesgo cardiovascular en estos pacientes, o sea que tenemos que dedicar parte de nuestra práctica clínica a controlar, a hacer un screening de estos factores de riesgo cardiovascular, y que los mismos al menos los deberíamos hacer una vez cada 6 meses. O sea, una vez cada 6 meses, una de nuestras consultas tendría que estar dedicada a valorar los factores de riesgo cardiovascular, porque como van a ver en la mayoría de las enfermedades, lupus, síndrome antifosfolipídico, estas son una de las principales causas de muerte de los pacientes con estas enfermedades. Con las infecciones probablemente son las dos causas más importantes.
El último, es necesario educar y asesorar a los pacientes sobre los factores de riesgo cardiovascular. En esa consulta hay que trabajar con el paciente para explicarle cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares y cómo intentar modificarlos en forma conjunta con ellos. Aquí se pueden ver las recomendaciones específicas y específicamente focalizando nada más ya en el lupus y en el síndrome antifosfolipídico, podemos ver que los factores de riesgo cardiovasculares son los mismos que para otras enfermedades y, como dijimos, es muy importante intentar modificar estos factores de riesgo. ¿Cómo manejamos la hipertensión arterial y los lípidos? Eso es lo que ustedes van a poder ver aquí en la recomendación 2 y en la recomendación 3. Y lo que nos dicen estas recomendaciones es que en los pacientes con síndrome antifosfolipídico el manejo de la hipertensión y de la dislipidemia se hace exactamente igual y siguiendo las mismas guías que para pacientes que no tienen estas enfermedades. O sea, seguiríamos la misma conducta terapéutica. Por último, me parece importante y muy interesante valorar lo que se estuvo hablando antes, lo que nos comentó Gerard, cómo es el manejo de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y que tienen, por ejemplo, en el punto 4, lo primero que vamos a ver que son pacientes que son asintomáticos, pero que son portadores de anticuerpos antifosfolipídicos. Y principalmente van a ver en la parte superior que se resalta un perfil de alto riesgo. Recuerden que perfil de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen principalmente un anticoagulante lúpico positivo, probablemente es el factor que denota más riesgo cardiovascular, seguidos por los que tienen triple positividad, que es probablemente el mayor riesgo cardiovascular, que son los que tienen anticardiolipina, antifosfolípido y anticoagulante lúpico. Esos son los pacientes que tienen más riesgo. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos pacientes? Se recomienda, con una fuerte recomendación, la utilización de aspirina a dosis de 75 a 100 miligramos de forma profiláctica. Ahora bien, si pasamos a una segunda etapa, que serían los pacientes que ya tienen con lupus, pero que no tienen historia de trombosis, o sea, un paciente lúpico sin historia de trombosis o complicaciones obstétricas, pero que ese paciente lúpico tiene un perfil de alto riesgo por los anticuerpos, también está recomendado el uso de aspirina. Por el otro lado, aquellos pacientes que tienen lupus, pero que tienen solamente un anticuerpo antifosfolipídico positivo, en estos pacientes la utilización de heparina profiláctica para prevenir el riesgo cardiovascular está a la consideración de cada uno de nosotros en base a cómo nos pongamos enfrente de cada paciente. Durante el Congreso, uno de los tópicos más importantes y que generó un debate y que seguramente muchos de ustedes lo deben enfrentar en la práctica clínica diaria, es qué hacemos cuando nos viene el paciente derivado del traumatólogo, el paciente derivado de otro colega que tiene un síndrome antifosfolipídico, hizo un evento, una fractura o una cirugía y le pusieron un nuevo anticoagulante oral. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Seguimos con los nuevos anticoagulantes orales? ¿Tenemos que cambiarlo a warfarina? ¿Qué debemos hacer? Bueno, este debate fue la verdad que muy interesante entre dos personas que chocaron mucho, que son autores de los principales trabajos que se han producido en esto. Pueden ver a su mano izquierda a la doctora Ana Cohen, que fue la autora principal del estudio RAPS, y a Victorio Pengo en la mano derecha, que es el autor del estudio TRAPS. La doctora Ana Cohen nos habló de la posibilidad de utilizar los nuevos anticoagulantes en algunos pacientes, y ahora vamos a ver en cuáles, y Victorio Pengo totalmente en contra. No se deben utilizar nuevos anticoagulantes en estos pacientes. Bueno, durante este debate, algunos de los trabajos más importantes que salieron a relucir fueron, como dije, lo del estudio TRAPS. El estudio TRAPS se discontinuó en 2018 porque entre los pacientes que estaban tratados con nuevos anticoagulantes orales y que tenían síndrome antifosfolipídico, hubo un mayor número de eventos trombóticos entre los pacientes tratados con rivaroxaban comparados con los que estaban tratando con warfarina. O sea que el estudio se detuvo. ¿Y qué se hizo? Este es el estudio de seguimiento. 2 años después de que terminó ese estudio, se hizo un estudio para evaluar el seguimiento a 2 años tras el cierre. Y se hizo un análisis post-cierre del estudio desde 2018 hasta el 2020 en 14 centros. Y lo que se evaluó fue trombosis, sangrado o muerte. De los 115 pacientes que estaban en tratamiento con rivaroxaban, lo pueden ver en la parte superior, 109 cambiaron a warfarina y se los siguió con un INR de rango de 2.5. Y 6 decidieron continuar propiamente, el paciente decidió continuar con el rivaroxaban por cuestiones probablemente que tengan que ver con la adherencia, con la facilidad del uso, etc.
¿Qué se pudo ver? Que en todos estos pacientes hubo 8 eventos trombóticos en 2 años de seguimiento y un 33% fue en el grupo de rivaroxaban y solamente un 5% en el grupo de warfarina. Cuando se hicieron análisis multivariados para ver el tiempo al evento, lo que se pudo ver es que había un riesgo acumulado con un hazard ratio de 6.9 mayor en los pacientes tratados con rivaroxaban y un riesgo acumulado total de trombosis de hasta 13 veces más. O sea, aumentaba significativamente, estos datos apoyan, significativamente el uso para la profilaxis secundaria. O sea, que el paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico, que tuvo un evento trombótico, para la profilaxis de un nuevo evento trombótico, la utilización de la warfarina. Aquí pueden ver también otra de las revisiones sistemáticas que también surgió durante este debate. Hay muchísimas revisiones sistemáticas en relación a esto. La mayoría van a ver que son relacionadas con rivaroxaban. Hay algunas con apixaban, que el trabajo de apixaban salió hace muy poquito tiempo y que también falló en la posibilidad de mostrar una buena profilaxis. Y principalmente lo que quiero que vean es la primera parte de esta tabla, si es posible. Y si no, no importa, la primera parte donde dice eventos trombóticos, se pudo ver que hay un riesgo relativo de 69 veces más posibilidades de tener un nuevo evento trombótico en esta serie que incluyeron 7 estudios en una revisión sistemática de la literatura. Con lo cual, esto lo que nos dice es que los nuevos anticoagulantes muestran un incremento importante de la posibilidad de tener nuevos eventos tromboembólicos, principalmente en los pacientes que tienen historia de trombosis arterial. Pero la doctora Ana Cohen vino a traernos la otra posición. Existen algunos pacientes que probablemente, vamos a utilizar bien, probablemente se puedan beneficiar de la utilización de los nuevos anticoagulantes orales. Y que los que nos muestra aquí, para que puedan ver que estamos hablando de las diferentes guías que hay publicados, guías EULAR, guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y otras guías, por ejemplo, del Colegio Británico, que nos dicen que en pacientes con un antecedente, con síndrome antifosfolipídico, que tuvieron un evento trombótico, y si este fue un evento trombótico arterial, que tengan cualquier tipo de positividad de anticuerpos, estaría contraindicado totalmente la utilización de los nuevos anticoagulantes orales. Por el otro lado, en aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y una triple positividad, que hayan tenido un evento arterial, ya dijimos, que son los que más tienen riesgo de retrombosar, o un evento venoso, pero que tienen triple positividad, nuevamente estaría contraindicado la utilización de nuevos anticoagulantes. Sin embargo, deja un pequeño grupo con una pequeña posibilidad para los pacientes que tienen el antecedente de haber tenido, de que su SAF fue un SAF con una trombosis venosa profunda, por ejemplo, que tienen una positividad de 1 o 2 anticuerpos nada más, ya que los pacientes que tienen triple positividad con eventos venosos estarían totalmente contraindicados, y en los pacientes que tienen una positividad individual o doble, lo que dicen algunas recomendaciones, y principalmente las del Colegio de Trombosis y Hemostasia, es que podrían ser tratados estos pacientes con los nuevos anticoagulantes si hay un problema en la adherencia al tratamiento de la warfarina, que todos sabemos que a veces es un problema, ya que tienen que hacer mediciones periódicas. Hay pacientes que viajan, que no pueden hacer estas mediciones y que el INR sube y baja mucho y que tienen por eso mismo ya un riesgo de tener un evento trombótico, o en aquellos pacientes que tienen algún evento adverso serio, como hemorragias, o que el paciente dice, yo no quiero tomar warfarina. En esos podría ser una posibilidad. Bien, ahora hablamos de los nuevos anticoagulantes. Gerard recién mencionó la aspirina y mencionó la heparina, por ejemplo, como forma parte del tratamiento del síndrome antifosfolipídico. ¿Qué podemos decir de la hidroxicloroquina? Todos sabemos aquí que la hidroxicloroquina, principalmente en pacientes con lupus, ayuda a mejorar la actividad de la enfermedad, y hay muchos trabajos que han demostrado que pueden mejorar el perfil trombótico de los pacientes con lupus. ¿Qué sabemos del síndrome antifosfolipídico? ¿Qué rol podría tener la hidroxicloroquina? O la cloroquina en este caso. Bien, para este estudio la doctora
María Tectonidou, que es de Grecia, nos presentó un trabajo muy importante que se desarrolló en relación en el grupo lo que se llama IPS Action, que es uno de los registros internacionales más grandes de esta enfermedad, y intentaron clasificar en un estudio piloto abierto, randomizado en un centro único de Grecia, evaluar la seguridad y la eficacia de la hidroxicloroquina en la prevención de la trombosis y ver los niveles de los títulos de anticuerpo en aquellos pacientes que estaban tratados con hidroxicloroquina. Eran todos pacientes con SAF primario, mayores de 18 años, que eran tratados entre 200 y 400 miligramos de hidroxicloroquina y que eran evaluados cada 3 meses hasta 3 años. Aquí podemos ver que de 72 pacientes que fueron randomizados, finalmente por exclusión terminaron apareciendo 25 pacientes tratados con esta terapia estándar más hidroxicloroquina y otros 25 pacientes con la terapia estándar. ¿Y qué es lo que se pudo ver? Que en aquellos pacientes que estaban en tratamiento con hidroxicloroquina, solamente un paciente hizo un nuevo evento trombótico, en tanto que en los pacientes que estaban tratados con la terapia estándar, solamente 6 pacientes hicieron un evento trombótico. Aquí pueden ver la probabilidad de mantenerse libre de tener un evento trombótico. Y en la línea continua podemos ver el tratamiento con hidroxicloroquina y en la línea discontinua la terapia estándar. Y ahí lo que nos muestra, en un análisis simplemente univariado, que hay un 85% de reducción en la incidencia de nuevos eventos trombóticos si adicionamos a la terapia estándar la hidroxicloroquina. Sin embargo, siempre sabemos que los análisis univariados pueden tener un montón de sesgos. Esto se realizó en este estudio un análisis multivariado que se ajustó por edad, por el sexo, por factores de riesgo cardiovascular, por la presencia de haber tenido ya una trombosis, y aunque, como pueden ver en el valor de la P de este análisis multivariado, la hidroxicloroquina no fue estadísticamente significativa, estuvo muy cercana a esa significancia estadística, con un valor predictor negativo sobre los nuevos eventos trombóticos, o sea, que sería una posibilidad que podríamos aplicar para disminuir la aparición de nuevos eventos y que probablemente por una falta de N, estamos hablando solamente de 50 pacientes, no alcanzó esta significancia estadística. Pero no solamente que disminuye la posibilidad de tener un nuevo evento trombótico, sino que también lo que demostró es que en los diferentes tipos de autoanticuerpos, excepto en las anticardiolipinas IgM, en las anticardiolipinas IgG, en las antibeta IgG e IgM, los antimaláricos parece que ayudarían a reducir los niveles serológicos de los anticuerpos, lo cual iría de la mano de decir que, bueno, que estos medicamentos podrían ayudar a disminuir la posibilidad de un nuevo evento trombótico. Con lo cual, la hidroxicloroquina se asocia a una menos incidencia de trombosis, además a una reducción de los títulos de diferentes tipos de anticuerpo, y en verdad lo que estamos pendientes, que es un estudio pivotal bastante grande, que es el estudio Hibiscus, que lleva ya más de 3 años intentando reclutar pacientes, que es el que probablemente con una N más grande de pacientes nos pueda dar mayor certeza en si tenemos o no que utilizar la hidroxicloroquina en estos pacientes. Bien, otro trabajo que me parece interesante es mostrarles es no solamente sobre los anticardiolipinas y los antibeta 2, sino sobre estos títulos de anticuerpos no criterios, los que hablaba previamente Gerard en la diapositiva anterior, que son los antidominio 1. Este es un estudio que sí es un estudio prospectivo, observacional, en la corte de la IPS Action, que se evaluó la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes que tenían persistentemente antifosfolipídicos positivos, y después de hacer un modelo multivariado ajustando por diferentes tipos de factores que pueden predisponer a la aparición de eventos trombóticos o a las alteraciones en los niveles de anticuerpo, el uso de hidroxicloroquina mostró en este estudio que disminuiría en la parte inferior hasta 1.3 veces más los títulos de antidominio 1 y hasta 1.4 veces más los títulos de antibeta 2. O sea que estos son diferentes registros que van mostrando que la hidroxicloroquina podría tener un rol en el manejo de estos pacientes. Saltamos y vamos directamente al manejo de las pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico. Y hace menos de 1 año y medio, 2 años, se presentaron las guías del Colegio Americano y la doctora Laura Andreoli, que es parte de estas guías, nos vino a comentar cuál sería el manejo de estas pacientes. Aquí principalmente lo que quiero remarcar es la importancia que, y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero
¿Qué tenemos que hacer cuando viene una paciente a la consulta diaria y nos dice, me quiero quedar embarazada? ¿Tengo anticuerpos fosfolipídicos, lupus y anticuerpos o tengo un SAF primario? ¿Se debe quedar embarazada o no se debe quedar embarazada? Principalmente si es una lúpica, si tiene una enfermedad que tiene una alta o una moderada actividad de la enfermedad, debemos contraindicarle el embarazo hasta que esa enfermedad no esté controlada. ¿Qué podemos hacer en aquellos pacientes que están de este lado? O sea, aquellos que no tienen o que la actividad es baja o que está controlada. Miremos aquí principalmente, focalicémonos en los pacientes con anticuerpos positivos. ¿Qué podemos hacer? Si el paciente tiene anticuerpos, pero no tiene un antifosfolipídico, las guías lo que dicen es que podríamos utilizar aspirina para el pretratamiento de estos pacientes que se quieren quedar embarazadas. ¿Qué hacemos en aquellas pacientes que tienen antecedentes de un SAF obstétrico? ¿Ya? Podríamos utilizar heparina dosis profiláctica y podríamos adicionar en algunos pacientes, lo van a ver en un verde más clarito, que esta es una recomendación menos fuerte, la utilización de hidroxicloroquina. Y por el otro lado, en aquellas pacientes que ya tuvieron un SAF trombótico que se quedan embarazadas, la utilización de heparina, ahora a dosis terapéuticas, y la adición de aspirina, o sea, lo que es una terapia combinada. No se recomienda la utilización, aquí principalmente, de lo que son las inmunoglobulinas, ya que no hay una buena evidencia en esto, aunque sabemos que en algunos pacientes hay algunos centros que lo utilizan y estaría contraindicado, sí, con una recomendación fuerte, la utilización de prednisona para el tratamiento de aquellas pacientes que se quieren quedar embarazadas con esta enfermedad. Otra cosa que seguramente muchos de ustedes se enfrentan en la consulta es pacientes que quieren hacer una terapia de reproducción asistida y se acerca el paciente y nos dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer la terapia? ¿Qué manejo tengo que hacer? Bueno, en estas mismas guías se menciona que debemos hacer, de nuevo, aquellas pacientes que están con una enfermedad activa, está desaconsejada la terapia de reproducción asistida, y ya yendo, sí, aquellas pacientes que están controladas, si la paciente tiene anticuerpos antifosfolipídicos negativos, se puede proceder sin ningún problema con la terapia de reproducción asistida. En aquellos que tienen anticuerpos positivos durante la terapia de reproducción asistida, deberíamos utilizar heparina a dosis profilácticas. En aquellas que ya tienen un antecedente de un SAF obstétrico, la heparina de dosis profiláctica también estaría con más evidencia indicada. Y en aquellas pacientes que ya tuvieron un SAF trombótico que quieren hacer una terapia de reproducción asistida, deberíamos, durante la terapia de reproducción, utilizar heparina a dosis terapéuticas para estas pacientes. Son las últimas diapositivas, me quiero focalizar en lo que fue el premio al mejor trabajo del Congreso ICAPA, porque además me parece que es una molécula que es bastante interesante y de la cual vamos a empezar a escuchar mucho, no solamente en síndrome antifosfolipídico, sino que probablemente en lupus, en artritis reumatoidea y en otras enfermedades. Que estos son lo que se llaman inhibidores del FC, del receptor neonatal FC, del receptor neonatal FC, perdón. Estos son receptores, que son estos receptores que ustedes van a ver aquí, que están en la superficie de las células presentadoras de antígenos, macrófagos, células epiteliales, etc. ¿Y qué hacen estos receptores FC? Se unen con la inmunoglobulina y lo que hacen es evitar que esas inmunoglobulinas sean degradadas y que se destruyan las inmunoglobulinas. O sea, que podamos recircular las inmunoglobulinas para no perderlos. Eso en un paciente sano está perfecto, pero ¿qué pasa en pacientes que las enfermedades están mediadas por las inmunoglobulinas, como es el caso específicamente del síndrome antifosfolipídico? Al inhibir con una molécula este receptor, lo que podríamos predisponer es que estos autoanticuerpos que podrían tener un efecto patogénico se destruyan. Con lo cual estaríamos destruyendo parte de lo que forma parte del mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad. Bueno, hay varias terapéuticas que se están utilizando para esto. Una es UCB 44070, que es un modelo que se está utilizando y que es un premio que ganó la doctora María Laura Bertolacini al mejor trabajo. ¿Qué fue este trabajo? El objetivo era evaluar con este tratamiento los niveles de anticuerpos circulantes y la formación de trombo en aquellos ratones, este era un estudio murino, que eran tratados con este tratamiento. Lo que se hizo fue administrar el medicamento en diferentes etapas, en el día -2, 1, 0,
administrar diferentes tipos de placebo y se midió, luego de generar una trombosis, o sea, lo que se hace en el modelo del ratón es clampearle la vena cava para que haya éstasis venosa y se forme el trombo y ver qué pasaba con esos trombos. ¿Qué fue lo que se pudo ver? Aquí pueden ver en azul los ratones que eran tratados con este tratamiento, en rojo y en verde los ratones que estaban tratados con placebo. Y lo que se puede ver que los trombos que realizaban los ratones que estaban con este tratamiento tenían un menor peso, o sea, eran trombos más chicos y de menor peso. Y en la parte derecha de la imagen pueden ver que los niveles de anti-beta 2 y que los niveles de anticardiolipina fueron menores en aquellos ratones que no recibieron el tratamiento. Con lo cual, el bloqueo del receptor neonatal FC parece que podría disminuir la formación de trombos en modelos murinos y disminuye los niveles circulantes de anticuerpos antifosfolipídicos, por lo cual, en el futuro, podría ser una diana terapéutica que podríamos utilizar en esta enfermedad. Ya para ir finalizando, 2 o 3 pinceladas de qué nos espera el futuro en el síndrome antifosfolipídico, que son algunas de las charlas que se presentaron en el Congreso. Ayer se comentó algo de esto en alguna de las conferencias de lupus. Las estatinas parece que podrían tener un efecto sobre el mecanismo autoinmune, parece que podrían tener un efecto sobre la trombosis en pacientes con SAF trombótico o en SAF obstétrico. Estos son algunos de los trabajos y metaanálisis que hay al respecto. Probablemente durante el próximo año, los próximos años, vamos a empezar a ver algo más sobre esto. La pravastatina, la utilización del SAF obstétrico es probablemente una de las que vamos a ver algo más. ¿Qué otra cosa podemos ver? Volviendo de nuevo al SAF obstétrico, se presentó por el Dr. Warbranch, un obstetra muy dedicado a lo que es el manejo de las pacientes con síndrome antifosfolipídico, el IMPACT Trial, que es un trial que lo que hace es utilizar certolizumab porque podría tener un efecto principalmente sobre la parte más inflamatoria de las pérdidas en los pacientes con SAF obstétrico. El estado actual en que va este trabajo le está costando mucho reclutar pacientes, pero hay mucha esperanza en que esto pueda ser una opción terapéutica para algunos pacientes con SAF obstétrico refractario al tratamiento habitual. ¿Qué más podemos llegar a ver? Hay otros medicamentos, y en los cuales tampoco no me quería detener mucho, pero rituximab y belimumab, hay algunos trabajos que podrían mostrar que principalmente el belimumab podría disminuir los niveles de anticuerpos antifosfolipídicos. Bien. El eculizumab es un inhibidor del complemento y esto está utilizado para el tratamiento principalmente del SAF catastrófico. El sirolimus es un mTOR, es un inhibidor del mTOR y esto se puede utilizar, o hay estudios que han mostrado que se puede llegar a utilizar para la plaquetopenia refractaria en pacientes con síndrome antifosfolipídico, y de la hidroxicloroquina ya hablamos algo. Ya para ir terminando, ¿qué vamos a así ver en el futuro próximo? Tenemos criterios, tenemos el DIAPS, tenemos score de la probabilidad de tener un riesgo obstétrico, pero no tenemos para los ensayos clínicos en antifosfolipídico, que son muy poquitos, lo que es criterios de lo que es la actividad de la enfermedad. Por eso con la doctora María Tectonidou y con EULAR se está desarrollando un estudio para desarrollar un nuevo criterios de actividad para medir la actividad en el síndrome antifosfolipídico, tanto en las manifestaciones obstétricas como en las de microcirculación, que son las más autoinmunes. Entonces, esto es algo que probablemente vayan a ver prontamente en los próximos congresos. Y por último, y con esto terminamos, esta es una presentación que salió hace muy poquito tiempo, publicada, donde nos habla de qué pasa si el HLA podría llegar a ser útil para identificar, como lo utilizamos para las espondiloartropatías, pacientes con lupus. Hay un trabajo muy interesante de una chica en España que tenía un HLA muy específico que podría relacionarse con la enfermedad. ¿Qué pasaría con antifosfolipídico? Y aquí podemos ver en una familia de pacientes con síndrome antifosfolipídico, donde el padre hereda a varios de sus hijos algunos de los HLA, principalmente el DRA4 y el DRA7, como sus hijos desarrollaban antifosfolipído o positividad de anticuerpos con trombocitopenia. Y esto nos habla que hay un HLA que podría estar relacionado con eso. Durante el Congreso se presentó este trabajo del Instituto Karolinska
que lo que evaluó es la posible asociación entre los antifosfolipídicos y el HLA-DRB1 y el desarrollo de la trombosis en los pacientes, estos pacientes con lupus con anticuerpos antifosfolipídicos. Este es un estudio del Instituto Karolinska, donde se midieron los diferentes tipos de anticuerpos y se midió el HLA por una secuencia de PCR. ¿Y qué es lo que se pudo observar? Y aquí pueden observar en rojo, es como en los pacientes con anticuerpos antifosfatidilserina protrombina, anti-beta 2, anticoagulante lúpico y en la posibilidad de trombosis, el HLA-DRB1-13 estaría claramente asociado con estos, en cambio el HLA-DRB1-3 actuaría como un protector de la aparición de estos eventos. Y aquí pueden ver las conclusiones. Entonces, este HLA podría conferir un riesgo para el desarrollo de anticuerpos fosfatidilserina protrombina como para la aparición de eventos trombóticos en pacientes con lupus. Y el DRB03 tendría un efecto protector. Pero, importante, tener en cuenta que los genes no significan que vayamos a desarrollar un síndrome antifosfolipídico, sino que también depende de la activación de estos genes, de lo que es la epigenética. Bien, y no todo fue ciencia durante el Congreso, lo mismo que veo que pasa en este Congreso, también hubo tiempo para un montón de fiestas, hubo tiempo para varios amigos colombianos que estuvieron ahí presentes, a los cuales les agradecemos haber participado, y aquí pueden ver la invitación para el próximo Congreso Antifosfolipídico, que va a ser, este es el que va a ser uno de los organizadores del Congreso Antifosfolipídico, que terminó muy contento y los espera a todos en el próximo Congreso, que va a ser en el año 2025 en Sapporo, en Japón. Así que bueno, con todo esto, muchas gracias y quedo después atento a las preguntas y respuestas.